gusta escucharle. Creo que muchos de los cosas que se pueden estar preguntando, y había pensado en hacer un Twitter, ya sabes que como Altava, la mexicana, son muy activos y la verdad es que eso no se reír mucho, sino que quita mucho tiempo, ¿cierto? Da mucho de convencer, pero hay una interacción importante. Y aprovechando que en esta ocasión, entre preguntas quería preguntar varias cosas más. Felipe que hace un diccionario en todo y me gustaría saber sinceramente si en aquel momento en el 62 pensaban en la entrada de la mujer en política y en tantos ámbitos, especialmente la política, no queda mucho sobre nosotros, vendría tan rápido, ¿no? De mano de leyes socialistas, pero entre comillas, tan rápido después de tanta lucha de esas mujeres que hay. Y otra última pregunta, y ya por rato alto. Tiene mucho que ver con la democracia directa y con estas decisiones que tenemos que tomar. ¿Cómo viste el referéndum de la OTAN en su momento? Hay un consejo, pero me parece que ¿qué actitud tuvo la derecha? que no. Me preguntan lo de Twitter. Una vez me llegó un premio, ya que mayor lo voy acumulando, me resisto lo que puedo, pero era un premio que no podía resistir, porque era una iniciativa de Juan Carlos Rodríguez Vara, como para allí en los cuantos, y cuando me pidieron que hiciera una intervención, padre, y por cierto, me aclaró antes que él, llamó por teléfono de la clínica y me dijo, es hoy cuando cumple 30 años. Y ahora, era el día 30 cuando hicimos la investidura, que era normalmente, digamos, la zona de política. Pero bueno, cuando yo el premio, te contesto a cómo de las reglas en Twitter, ¿no? Pues hice un primer ensayo y lo paré muy rápidamente, incluso antes de empezar a Twitter y Facebook. Y me reúno mucho ahora con los fundadores y dirigentes de esto para analizar los problemas y con la razón de hacerlo. Pero me acuerdo de la intervención que hice, que obviamente no la leí, allí en Extremadura, y decía, con los fantásticos sistemas de comunicación que tenía Carlos V, con 20 años, emperador de Europa, y con la llegada de Cortés a las costas de México, ese señor tenía un frente en México, un frente en Austria, que por eso le dieron el imperio frente al francés, un frente en Flandes y otro frente interno, que ni siquiera había aprendido a hablar la lengua. Bueno, este tipo se manejaba con un sistema muy especial de comunicaciones, que se enteraba de que había llegado como acto de rebeldía Cortés a la costa de México como 4 o 5 meses después de llegar. Después de llegar. Lo primero que conoció fue el acto de rebeldía. Bueno, esa es parte de la incomprensión del cambio que se ha producido, repito, por la revolución de la comunicación entre los seres humanos. Los que han entendido bien eso han sido los agentes financieros, que han hecho un sistema financiero global, básicamente virtual, que funciona en tiempo real 24 horas sobre 24 horas y que crece acumulativamente 60-70% cada año, aunque la economía crece un 2%. Exacto. Eso hemos entendido bien el sistema de comunicación. Ahora me preguntaba, yo hice un primer ensayo, diseñaron, como hablo del 98, porque era antes, pero estamos un poco antes, pero ya había estudiado este fenómeno de la revolución tecnológica que ha pasado por varios lugares del mundo y por el Silicon Valley, para dar respuesta a la Internacional Socialista que me puso a presidir una comisión para analizar eso. Como todas las comisiones que uno preside ahora sobre la agricultura de Europa, preside una comisión, hace un trabajo, que hace un esfuerzo, y el esfuerzo siempre conduce a la melancolía, porque presenté las conclusiones y no digo que no las aplicaran, que no pretendía eso, solo pretendía que las leyeran, pero no las leyeron nadie, en el 99 cuando las presenté, igual que no ha leído nadie desde el 2010 para acá las que presenté sobre el futuro de Europa. Al menos no conozco a gente del gobierno europeo que las haya leído, son cosas, unas obras completas, unas memorias, solo conclusiones. Voy a pasar a los referéndum de la OTAN, que es corto. Sufrí mucho.
Si leen el programa electoral, y a partir de ese momento digan, el programa electoral era muy cuidadoso respecto a la cuestión del referéndum de la OTAN, porque era una consulta sobre la permanencia. No había un pronunciamiento sobre la posición a adoptar respecto a esa consulta, pero había una fe de que nos habíamos resistido a que Carlos Sotelo diera ese paso, el gobierno de Carlos Sotelo, que ni siquiera tenía mayoría, diera ese paso sin que fuera consensuado, un espíritu de consenso, como hemos dicho, de entrada no. Hicimos el referéndum, ¿por qué? Para lo que gobernar, y el referéndum, que nos costó muchos votos, ¿no? Ganamos luego por mayoría absoluta, pero yo creo que nos costó más votos que la reconversión industrial. Y dos reflexiones sobre el referéndum. Primero, la técnica del referéndum, y segundo, la propuesta sobre en qué consiste esa cosa de gobernar. Uno gobierna con programas electorales, algunas veces cumple el 80% de las obligaciones de hacer a lo largo del recorrido, otras el 30%, el 20%, pero se esfuerza por hacer lo que ha prometido. Pero hay un determinado tipo de compromisos que solo dependen de una firma. En un solo acto de voluntad se resuelve. En un solo acto. No son ni siquiera los compromisos legislativos. Es un decreto de convocatoria, sí o no. Papá Noel tenía el mismo compromiso. En tiempo semejante con la OTAN o con las comunidades europeas, él había prometido dos referéndums a los griegos y uno lo cumplió. Primero tenía la excusa, hablo del viejo Papá Noel, de que el presidente era Calamán y tenía que firmar el decreto, luego la excusa porque el rey tenía que firmar el decreto de convocatoria, pero después el presidente, cuando no era Calamán, era suyo, un tío maravilloso, digo para los jóvenes, era el juez protagonista de la revista, de la película de Costa Gabra, sobre esa tragedia de la dictadura. Bien, por ejemplo, un solo acto de voluntad cumplía o incumplía un programa. Era un tema sometible de manera razonable a un referéndum. Hombre, no tanto. Pero aún así teníamos el compromiso de hacerlo. No tanto porque yo que no soy muy partidario de multiplicar los referéndums, ha habido 100 en la última elección general en Estados Unidos, en la elección presidencial. No digo que me oponga a todo tipo de referéndum. La democracia representativa no es tan compatible como parece con un permanente sistema de consultas populares. Los italianos, que introdujeron hace mucho tiempo ese sistema, prácticamente se han desvanecido. Prácticamente. Es muy difícil que uno de los decenas de referéndum de consultas que convocan, que uno tenga el número de participantes en relación con la población votante necesaria como para que sea operativo. Pero si hay alguno que puede haberlo y sea necesario, se tienen que contestar sí o no, y la respuesta tiene que ser simple respecto de una pregunta sencilla. De una pregunta sencilla. Bueno, yo cuando empecé a gobernar tenía un colaborador muy próximo, simpático, crítico, que no decía que le callara la boca, que no mencionaré su nombre, da igual, que me decía cosas tan lindas como: presidente, las cosas están tan mal que ya parece el año que viene. Así que me animaba. Y cuando llegó el referéndum de la OTAN, me dice: nos estamos equivocando con la pregunta. Esta no es la pregunta para ganar el referéndum. Estuvimos a punto de perderlo. Fraga cambió de posición, le pasó de ser OTAN puro a verle la jugular al descubierto, a tenerse y hacer campaña en contra, porque este se va. Si lo derrotamos por el referéndum, ya acabamos. Y el partido reaccionó fantástico. Fantástico. No por convicción, sino porque sabían que alguien quería mordernos la yugular, aprovecharse de esa coyuntura, y el partido respondió: creo que como tenía que responder, pero que la pregunta es equivocada. Bueno, como el tipo es, por eso he decidido con la anterior. ¿Y cuál sería la pregunta adecuada? Una mucho más sencilla.
¿Quieren creer que España se quede en la OTAN con su voto en contra? Se hubieran aplazado por el 30%. Analícenlo un poquito en serio, no lo digo de broma. ¿Por qué? Porque la gente creía que era necesario, pero no quería que fuera a costa de su decisión, quería que decidieran aquellos que habían elegido para poderlos criticar. Pero asumir esa responsabilidad a los ciudadanos es impropio que un gobernante responsable traslade esa responsabilidad a los ciudadanos. Por eso la pregunta perfecta es, ¿quiere usted que España siga en la OTAN? Pero con su voto en contra. Claro que quiere, con mi voto en contra. Pero les aclaro un dato histórico que todavía se confunde en los medios de comunicación. Las presiones para cambiar la posición en la OTAN estaban ligadas como condición a la entrada en las comunidades europeas, ahora en mayor Unión Europea. Las presiones eran no sé cuánto y tal, pues bueno, incluso las relaciones con Israel, fíjense, están ligadas a que se aclare el tema de la OTAN. Ese era el lugar común de todos. Aún hoy todo el mundo sigue pensando que eso era así. Pero les ruego que hagan un esfuerzo solo por ver el calendario. Firmamos la entrada en las comunidades en junio del 85. Entramos el 1 de enero del 83. Establecimos relaciones con Israel en febrero. Y solo después de que esos temas se hubieran despejado, es decir, ya estábamos dentro, por tanto no era caprichoso, convocamos el referéndum sobre la OTAN. ¿Entienden? Yo otra pregunta, yo vamos a ver el primer tema de la